En los tiempos antiguos, cuando Israel aún caminaba entre promesas y pruebas, el pueblo de Dios enfrentó uno de los momentos más oscuros de su historia. No porque faltaran soldados, ni porque escasearan armas, sino porque el miedo había comenzado a gobernar los corazones. Los filisteos, enemigos antiguos de Israel, se habían levantado nuevamente para la guerra. Dos ejércitos se encontraban frente a frente, separados por un valle amplio y silencioso. Aquel lugar, aparentemente común, estaba a punto de convertirse en escenario de una historia que atravesaría generaciones. El valle de Elá no solo sería un campo de batalla físico, sino espiritual. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a elevarse, y cada tarde, cuando el cielo se tornaba dorado, una figura emergía del campamento filisteo. Su presencia imponía silencio, su sombra parecía alargarse sobre el valle, su voz resonaba con desprecio. Su nombre era Goliat. Goliat no era solo un guerrero, era el símbolo del terror. Su estatura era descomunal, su armadura relucía con bronce pesado, su lanza parecía un tronco de hierro. Cada paso que daba hacía temblar la tierra, pero lo más peligroso no era su fuerza, sino sus palabras. Día tras día humillaba al ejército de Israel, burlándose de ellos y del Dios que decían servir. ¿Por qué salen a pelear?, gritaba. Escoged a un hombre que venga contra mí. Y el silencio era la respuesta. El rey Saúl, ungido por Dios para gobernar, observaba desde lejos. Era alto, fuerte, experimentado. Sin embargo, su corazón estaba lleno de temor. El gigante no había derrotado a Israel con espada, lo había hecho con intimidación. El miedo había paralizado a todo un pueblo. Cuando el miedo gobierna, incluso los llamados por Dios olvidan quién los llamó. Mientras el ejército permanecía inmóvil, lejos del ruido de la guerra, un joven pastor cuidaba ovejas en las colinas. Nadie hablaba de él, nadie lo consideraba importante. Era el menor de los hijos de Isaí, el que solía quedarse atrás, el que no estaba invitado a las reuniones importantes. Su nombre era David. David no vivía rodeado de soldados ni de estrategias militares. Vivía rodeado de silencio, estrellas y canciones. En la soledad aprendió a hablar con Dios. En la sencillez aprendió a obedecer. Allí, lejos de los aplausos, Dios estaba formando algo que nadie veía. Cada día, David cuidaba un rebaño que no era suyo, y cada noche, levantaba su voz en adoración. Su fe no nació en el campo de batalla, sino en la intimidad. Cuando un león atacó a sus ovejas, David no huyó. Cuando un oso apareció, David lo enfrentó. No porque confiara en su fuerza, sino porque sabía que Dios estaba con él. Dios estaba entrenando a David en lo oculto, preparándolo para una batalla pública. Un día, Isaí envió a David al campamento para llevar alimento a sus hermanos. David obedeció sin quejarse. No sabía que ese acto sencillo sería el puente hacia su destino. Al llegar, escuchó la voz del gigante y vio el temor reflejado en los rostros de los soldados. Aquello lo impactó profundamente. David no entendía cómo el pueblo de Dios podía permitir semejante desafío. Para él, no era solo una provocación militar, era una ofensa espiritual. No veía un problema demasiado grande, veía una fe demasiado pequeña. ¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó. Sus palabras no fueron bien recibidas. Sus hermanos se enfurecieron. Lo acusaron de orgullo, de inmadurez, de no saber lo que decía. Pero David no se defendió. Él sabía que cuando Dios te ha llamado, las voces humanas no pueden detenerte. Las palabras de David llegaron hasta Saúl. El rey, desesperado, mandó a llamarlo. Frente a él estaba un joven sin experiencia militar, sin armadura, sin espada. Pero también estaba un corazón lleno de fe. David no habló de su valentía, habló de la fidelidad de Dios. Recordó cómo el Señor lo había librado del león y del oso. No dudó, no titubeó. Saúl intentó vestir a David con su armadura. El metal era pesado, incómodo. David no podía moverse. Entonces comprendió algo profundo. No todas las batallas se ganan usando lo que otros usan. Hay luchas que solo pueden enfrentarse con lo que Dios te dio. David se quitó la armadura. Tomó su honda, escogió 5 piedras lisas del arroyo. No por inseguridad, sino por preparación. Y caminó hacia el valle. Cuando Goliat vio a David, se burló. Se rió de su juventud. Lo maldijo. Pensó que aquella batalla sería fácil. Pero David no respondió con insultos. Respondió con fe. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. El valle quedó en silencio. El cielo observaba. David no retrocedió. No dudó. Corrió hacia el gigante.
Giró la onda, una piedra voló, y en un instante eterno, el gigante cayó rostro en tierra. No fue la fuerza del brazo de David, fue el poder de Dios. El miedo se rompió, Israel despertó, los filisteos huyeron. La victoria fue total, pero la lección fue aún mayor. Dios no necesita fuerza humana para cumplir sus propósitos. Él usa corazones dispuestos. David, el pastor olvidado, fue levantado. No porque buscara gloria, sino porque confió cuando otros temieron. Dios tomó lo pequeño para mostrar su grandeza. Tomó lo débil para manifestar su poder. Esta historia no pertenece solo al pasado. Vive hoy. Cada persona enfrenta gigantes. Miedo, fracaso, enfermedad, rechazo, escasez. Y muchas veces esos gigantes parecen invencibles. Pero el mismo Dios que estuvo con David sigue presente. No necesitas ser el más fuerte. No necesitas ser el más grande. Necesitas confiar, porque cuando Dios pelea por ti, ningún gigante permanece en pie. Si esta historia fortaleció tu fe, dale like, suscríbete al canal, comparte este mensaje, y escribe en los comentarios: con Dios, mis gigantes caerán.